Muy buenas tardes a todos los. Eh, Hoy vamos a hablar de una novela que tiene Es una novela que se centra en la Segunda Guerra Mundial en la Roma. El título de la novela se llama Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Agailar. Eh, Aquí en esta noche de Roma, pero con luz, nos va a describir la historia de unos personajes totalmente heroicos y fascinantes del siglo pasado. En la Segunda Guerra Mundial, durante la persecución de los nazis al pueblo judío, la mitad de la ciudad decían que escondían a estos judíos perseguidos. Jesús, a través de un hermano jesuita, la parroquia San Juan de Dios, conoció la historia a través de esta pudo describir a los protagonistas de la historia. Una luz en la noche de Roma. El autor ha ido investigando justamente, va llevado de los profesores, de los protagonistas que están en esta historia, que todavía viven en ningún caso. Dice el autor que en esta historia de esta investigación ha probado en ninguna esperanza en la sociedad, porque en la verdad que aparecen figuras heroicas y una entrega total jugándose la propia vida. El autor no dice que es más que una novela, porque ha tenido que investigar y se trata de una historia muy reciente, aunque sí tiene la técnica de la novela, pero muchos de los testimonios de los sobrevivientes, de las personas que también que le conocieron en esta época, uno de los personajes más emblemáticos que aparece en esta historia, esta novela, es el Papa Pío XII. Y aparte contextualiza más bien en una situación que vivió en la Roma de esa época. Esta novela tiene un origen durante la pandemia, porque era un tiempo que eran llamados muchas personas a una forma particular de reflexión. La historia de esta novela se pone a manifiesto porque un sacerdote, amigo del autor, se pone en contacto con el escritor para que después pudieran realizar la publicación en la embajada ante la Santa Sede, donde se supone que habían sucedido todos estos relatos en el año 1943, supuestamente mucho antes. En Roma es lo que se cuenta la historia con el título Una luz en la noche de Roma. Lo fascinante es que la Segunda Guerra Mundial en Italia estaba gobernada por Benito Mussolini. Tras la caída de Mussolini, Hitler invade Roma. Las fuerzas aliadas estaban decididas a liberarlo. Con la ayuda de los partisanos, que eran personas civiles que defendían o peleaban en la guerra hacia luchar en contra del poderío alemán, en estos tiempos oscuros nacen historias apasionantes de dos jóvenes de dos mundos distintos, que se encuentran por el amor y la tragedia de la guerra. Pero también hay que afrontar las más duras pruebas. Así se comienza un relato que necesitaba verse a la luz. Tras la clasificación de los archivos secretos del Vaticano, le llegó una carta al autor, Jesús Sánchez Agailar, desde Roma, donde contaban una historia sorprendente que lo embarcó en una apasionante investigación. Consultó las fuentes ocultas, visitó los lugares históricos y se entrevistó con los descendientes entre protagonistas. Todo ello para construir un relato único, una fascinante novela de la Roma ocupada por los nazis. Es en donde se elabora un sofisticado engaño que le salvaría la vida a cientos de personas. Un relato que se mete en el amor, el heroísmo y la civilización. Mundos opuestos que se descubren y se destruyen para encontrarse en fin. Una época de exterminio, una época terrible, de la que vamos a ir hablando poco a poco. Yo quería hacer un comentario. Había sacerdotes novelistas en España, como el padre José Martín,
Pero hay una diferencia, porque es el número de letras de esta novela, que ha hecho una sigla, un escritor siendo párroco, que aún practica el sacerdocio en su propia iglesia católica. Ahí el autor se pregunta cómo he tenido que hacer para cumplir con una tarea pastoral, y agradece el hecho de que cuando está frente a la inspiración, el estar en un papel en vivo. El acto del libro comenzó en una casa donde habían vivido judíos perseguidos y habían sufrido el holocausto. Y ahí se reunió el grupo de supervivientes. Esta es la presentación del libro, por primera vez. El autor pudo encontrarse con sobrevivientes que habían conocido a los protagonistas del libro. Se hace llama Una luz de la noche de Roma. Y había vivido el espanto de la ciudad ocupada por parte de los nazis. Él pudo salvar su vida con apenas 14 años y soportar la marcha de la muerte para poder regresar a su casa. En la novela el autor pasa todas sus impresiones, todas sus emociones, en la cual se encontró con esa Roma de 1941, en la cual el autor debía extrapolar todos sus pensamientos hacia el pasado, porque decía que Roma era una ciudad eterna, de que parece que el tiempo no pasa en sus generaciones o que se conserva. Aunque habían ocurrido los bombardeos, también se tuvo que documentar muy bien para tratar un tema muy distinto, porque es el tema de la Segunda Guerra Mundial, que es también ya muy tratado o muy hablado. Esta novela contemporánea no es solo una novela de historia, y tampoco es una llamada a trasladar o visibilizar algo que sucedió hace 80 años. Y tira sobre la novela una batería de testimonios, de cartas, impresiones de los supervivientes, que la hace algo diferente. En efecto, también la hace diferenciar de otras novelas que se han escrito de ese mismo periodo. Pero ni tampoco ni la cinematografía ni los cineastas pueden diferenciar que no solo es una crónica o un cuento de ficción. Hay que escaparse un poco de la literatura clásica en que la novela tuviera, porque hay que resaltar también que dentro de la novela recalca mucho el carácter del ser del testimonio vivo. Esto, a diferencia de otras novelas contemporáneas, no se presentan en esta literatura. Para eso, por eso el autor dice que lo que más le contaron los supervivientes, el prólogo explica cuál fue el proceso de cómo debió encontrarse con la historia. A su vez, el autor tuvo una historia fascinante como arqueólogo en busca de la verdad a través de los relatos de los supervivientes o de los testimonios que habían quedado en la boca de sus hijos o de sus nietos. Cuando lo contaban en primera persona sentí una emoción inmensa, dice el autor, en el momento que los testimonios de los dos doctores en todo momento debían ponerse firmes. Y a su vez también la historia de los protagonistas que es pacífica, es una historia de amor dentro de la. Tanto Beto, uno de los protagonistas, es fascinante. El hecho de que hay propuestas de proyectos cinematográficos para llevarlo a la realidad. Este muchacho se siente humano, observa sus miedos, aunque parezca valiente, pero en sus situaciones difíciles el miedo le aflora también la valentía. Y con Gina también sucede lo mismo. Beto y Gina, los dos protagonistas, se enamoran en circunstancias muy difíciles. Se acompañan, empiezan a conocer y a estudiar, porque la situación de la realidad los llevaba a encontrarse como un amor primario primitivo, sin conocerse, solo por el hecho de cuidarse y protegerse y confiar sin conocerse. Beto y Gina se estimulan, se conviven, se observan desde el ojo del desconocimiento y hay una fuga de sobrevivir. Gina se adentra en una parroquia de Roma a ayudar en la época más peligrosa de la ciudad de Roma. Parecía hasta un toque de que queda asumido en su riesgo. Y él ya se uniera a aquel monseñor que se dedicaba a llevar alimentos a los que sufrían la guerra o los que estaba salvando a los soldados partisanos, que estaban perdidos o errados en los campos a las afueras de Roma,
ante el miedo de que sean arrestados o enviados a trabajos forzados o fusilados. Cuando se gana también su propia vida, también como preso. ¿Cómo es posible que en los momentos más duros, más terroríficos, los personajes o las personas sean capaces de sacar lo mejor de sí mismos? Es que yo, hay que tenerse de un profundo valor para responder a esta pregunta con la misma voz que hicieron los protagonistas. Aquello que llamamos la sociedad de bienestar se ha convertido como una sociedad de comodonería. Los personajes son personajes que en una construcción son muy difíciles de interpretar, son muy difíciles de explicarlo, porque hay que construir también, por ejemplo, un malo verdadero, es decir, no hacer que el malo sea muy malo, o que el malo de la ficción es un personaje completo con una personalidad difícil. Por ejemplo, en esta situación se presenta el miedo de que Hitler, por un momento de ira, podría destruir a Roma o podría masacrar a millones de personas, o en cuanto a deportar a cientos de miles de personas. La idea se gesta cuando el autor recibe una carta del hospital de la isla de Tiberina, en Italia, y cuentan que después de haberse abierto los archivos secretos del Vaticano por parte del Papa Francisco, hay unos documentos que decían que en el hospital habían salvado a muchos judíos de la comunidad judía y a bastantes niños a través de la inversión, una pandemia que era el síndrome de Castro. Que los médicos, en conjunto con los sacerdotes del hospital, habían ideado como un artificio para evitar que la Gestapo, la fuerza de ocupación alemana, entraran dentro del hospital. En ese tiempo de ocupación la ciudad funcionaba también perfectamente. Estaban abiertos los teatros y la ópera. Dentro de esta novela narra la historia de la que vivieron una pareja, dos jóvenes muy jóvenes, Tina y Betty. Ella de una familia nobiliaria, burguesa, y un judío descendiente de Zapalier. En este caso, uno se pregunta, ¿la escritura ha elegido el autor? Es una especie de sinergia que aparece cuando el autor, cuando menos lo espera, se lanza a este mundo desconocido y empieza a revelarse lo que es la creación. Lo que produce mucho sufrimiento, muchas horas de pensar, en el cual que tiene que ir yendo a través de territorios oscuros para después de encontrar la luz y sacarla a la realidad de estos personajes. Es una historia fascinante, es una historia que quería compartirla con todos ustedes para que la tengan en cuenta si la quieren leer, porque es una historia que envuelve situaciones muy difíciles de la vida, cuando sale el valor y la virtud de la moral humana. Ante todo quería resaltar esta novela. Tengo que destacar también la actuación de los dos médicos en conjunto con los sacerdotes que decidieron inventar una pandemia ficticia para detectar un montón de equipos de la Gestapo. Me hace acordar esta película que se llama, que es muy vieja, también padre estaba en Auschwitz, creo que estaba en los campos de concentración, y le hace generar a su hijo todo un juego recreativo a través de escenas. La vida es bella, para que su hijo no viviera una situación tan traumática de la verdad, de la realidad. Yo podría decir que este libro contiene dentro de la imaginación humana el hecho que dentro de las peores realidades que puede sobrevivir un ser humano, el sueño y la fantasía afloran para sobrevalorar la virtud humana, es la de humanidad, la de cooperación,
la que uno puede encontrar dentro de esta filosofía, o también puedo hacerla una comparación con el diario de Ana Frank. Es una historia que puede dar una luz, no es propiamente, son actos heroicos de gente que sobrevivió a situaciones difíciles en ciertos periodos de la historia. La recomiendo yo, es una buena obra literaria y es muy profunda. Trae a la luz bastantes cuestiones reflexivas en cuanto a pensar y a cuánto uno pudiera aplicarla a diferentes situaciones de la vida, incluso para la propia escritura o lectura narrativa literaria, para comprender qué escondían estas historias, tanto de los judíos perseguidos como lo de los médicos que trataban de salvar las vidas de las personas que no conocían, que solamente atendían. Y el valor también del autor de buscar la verdad a través de una historia, a través de una carta clasificada que la misma iglesia ocultaba. Tiene un relato bastante completo, muy fascinante. Y a su vez es una historia que no es muy, dentro de las literaturas narrativas, es única, en cuanto a que no es solo un relato histórico, sino es como el vivo testimonio puro vivido, como en una obra de teatro, presentado en una novela. Bueno, desde ya muchas gracias, espero que les haya gustado mi humilde aporte a la literatura y a la función de resaltar los valores. Muchas gracias.